Te cuento, por meternos un poquito en el tema de tantas enfermedades que tenemos en estos, que hemos estado hablando estas semanas y en la que además hemos estado afectados. Por eso vamos a agradecer que tengo en línea al doctor Antonio Salgado, es médico, infectólogo y pediatra. Primero por ver qué está pasando con estas influencias. Yo empecé a escuchar en Salta mucha gente dice, no, estoy con influenza. Antes sabíamos Sí. decir gripe, ¿es lo mismo o no? Es la primera pregunta que le vamos a transmitir a Antonio, pero además queremos ver cuánto de alerta tendríamos que estar por esta variante del COVID que la denominan Frankenstein, que parece que ya está aquí en Sudamérica, particularmente en Brasil. Así que, Antonio, como siempre, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Pero es un gusto hablar con ustedes, India, un saludo para vos y para Sole. Bueno, Gracias por haberme llamado, muy amable. Al contrario, gracias a vos por atendernos, que nos ayudas un montón. Me llamó la atención que en estos últimos días, cuando hablamos con gente que te cuenta que están engripados o lo que sea, o que antes te decían estamos engripados, empiezan a utilizarse, o por lo menos escuché con más frecuencia que empiezan a utilizar la palabra influenza. ¿Es distinto? ¿Cómo es esto? No, son sinónimos. Gripe, influenza o flu en inglés son sinónimos. Las tres cosas se puede decir. Bueno, es habitual que en esta época del año haya circulación de influenza, tanto A como B. A su vez, el A tiene dos subtipos, que es el H1N1 y el H3N2. Por supuesto que el subtipo que más circula es el H1N1 por el momento. Te acordarás que allá por enero o febrero de este mismo año hubo una circulación extemporánea de influenza. En ese caso circulaba la cepa H3N2, que es el subtipo Hong Kong. Pero en cuanto a la clínica, es exactamente igual. Es una enfermedad postrante, que da fiebre alta, que da dolor muscular, eso se llama mialgias, articular, que se llama artralgias, y que se cede solo, digamos. Hay que desalentar el uso de antibióticos, porque el antibiótico no solo modifica el curso de la enfermedad, sino que lo puede complicar. Antonio, vos sabés que de lo que uno va recogiendo en la conversación doméstica de las enfermedades, me va quedando la sensación de que la gente te dice, tuve una gripe pero larguísima esta vez, otras veces, no sé, si en 2 días, en 3 días, en 4 quizás ya estaba bien, ahora estuve 7 días, otro estuvo 10 días. ¿Hay algo, digamos, hay una variante nueva? ¿Pasó algo? ¿Es parte de una cepa que empezó a aparecer ahora? Porque son un poco más largas las gripes, por lo menos este año. En realidad todo depende de la respuesta inmune protectora que tengas vos en el momento de padecer la enfermedad. Si estás con la defensa medio alicaída, seguramente se va a prolongar en el tiempo. Lo que sí está claro que la gripe es un factor predisponente para que aparezcan neumonías bacterianas, como un factor sobreagregante a la enfermedad natural. Y eso es otra cosa, ya son complicaciones, ¿no? Pero son muy habituales las neumonías bacterianas asociadas a pacientes inmunodeprimidos que están cursando un cuadro gripal. Pero en cuanto a la evolutividad de la gripe, es la misma que de hace décadas, ¿no? Es la misma gripe. Lo que suele ocurrir, como te decía, es que si te agarra y si estás con la defensa medias bajas, probablemente tengas una etapa evolutiva un poco más prolongada y algunas de ellas con complicaciones. Bueno, Antonio, ¿cuánto de alerta o preocupados tenemos que estar con la aparición de Frankenstein, esta nueva cepa de COVID que parece que llegó a Brasil? Para quedarse, sí, bueno, es una nueva variante del COVID, ¿no?, detectada en Brasil. La OMS alerta de la rápida expansión que tiene en Europa y también en el continente sudamericano de esta subvariante que se llama XFG, también llamada con el nombre de Stratus y Frankenstein, haciendo alusión a aquella brillante autora inglesa de hace más de 200 años que escribió sobre Frankenstein, porque esta es una homología, por decirlo así, porque es recombinante. Se unen dos variantes, que la LF7 y la LP8, que se unen y generan esta subvariante, que no tiene mayor impacto sobre la enfermedad, tiene por supuesto mayor transmisibilidad. Es decir, un caso índice, el que padece la enfermedad, puede transmitir la enfermedad a más de 20 personas susceptibles, pero es una variante que está bajo vigilancia,
y se caracteriza fundamentalmente porque da síntomas altos respiratorios, ¿no? Me refiero como disfonía, afonía, pérdida de la voz, significa eso, ¿no? Que uno vaya perdiendo la voz de manera progresiva, pero que no tiene mayor impacto sobre los casos clínicos, es decir, no es que si uno se agarra esta subvariante vaya a terminar en terapia intensiva. Eso ocurre solamente en pacientes vulnerables, y cualquier cuadro viral lo puede susceptibilizar para que sea un caso más complejo. Pero no es por el momento una variante que sea de mucho impacto. Sí, como te digo, es de vigilancia epidemiológica, solamente eso. ¿Es relativamente normal o esperable este tipo de modificaciones de las cepas, digamos, o metamorfosis, no sé cuál es la palabra que hay que utilizar, de cómo van apareciendo variantes de este tipo de cosas, digamos, cepas nuevas y todo lo demás? ¿Esto es lógico? Bueno, sí, por supuesto, porque todos los virus tienen mecanismos que tratan de evadir la respuesta inmune protectora, porque por una cuestión de supervivencia. Entonces van teniendo modificaciones antigénicas mayores y menores, como ocurre con el virus influenza, el virus de la gripe, y este tipo de virus sí tienen muchas modificaciones genéticas para subsistir en el tiempo. Estas son subvariantes de la famosa Omicron, ¿te acordás? Sí, que detectada claro. en noviembre del 2020 en Botswana, en el sur de África, y bueno, y son variantes o subvariantes de escape inmune, van escapando a la acción de los anticuerpos que uno tiene porque hiciste la enfermedad natural o porque te vacunaste o por ambas cosas. El problema es que las vacunas, en este caso, han perdido mucha eficacia, lo que no te inhibe a que si tenés más de 60 años y sos de un grupo de riesgo, te tengas que vacunar, eso está claro. Antonio, vos que sos realmente muy estudioso, pero además te estás actualizando permanentemente, ¿cuánto ha crecido, no sé si decir el movimiento antivacunas, pero la resistencia de la gente a vacunarse? Porque hubo como mucha, digamos, mucha acción de grupos antivacunas durante todo lo que fue el proceso del COVID en su momento. ¿Cuánto de eso ha aprendido y cuánta gente, digamos, ha empezado a adoptar, no sé si se convirtieron en antivacunas, pero que son un poco más resistentes a ponerse? ¿Y cuánto ayuda esto a la aparición de nuevos, digamos, de nuevas cepas y toda esta otra cuestión? Bueno, eso es tan real como lo explicás vos. En el 2019, en etapa prepandémica, para hacerte una homología entre lo que era Argentina prepandemia y pospandemia, Argentina tenía un esquema de vacunación completo en pacientes menores y mayores que superaba el 70%. Y después de la pandemia, las cifras han caído estrepitosamente, pero no solamente en Argentina, sino en el mundo, más de 2/3. Y eso ocurre porque después de la vacunación del COVID, que fue tan controvertida, sobre todo en pacientes pediátricos, ha generado una incredulidad y un negacionismo, entendiendo sea negacionista aquel que que niega la realidad para evadir una verdad que le incomoda. Y eso es por falta de credibilidad, solamente de credibilidad. Tenemos que hacer algo para ir subsanando ese problema sin estigmatizar, sin tener discurso estigmatizante en contra de los que no se quieran vacunar. Yo creo que hay que persuadirlos con verdades absolutas y que se puedan vacunar. Por eso es que han aparecido, Indio, Sole, tantas enfermedades que parecían en el olvido, como la viruela, por ejemplo, si bien es cierto la viruela del mono, o la viruela cínica, y también el sarampión. Sí. Nosotros tenemos un brote de sarampión muy cerca de nosotros, en Bolivia, a raíz de la no aplicación de la vacuna. También tenemos hepatitis A, que parecía ya erradicada, siendo una vacuna de calendario obligatorio a partir de 2007, y que tuvo tanto éxito. Yo te recuerdo que en el 2005 habían cerca de 400 trasplantes hepáticos por insuficiencia hepática fulminante, por el virus hepatitis A, y después en 2009 no había ninguno. Eso te habla del éxito de la vacunación para la hepatitis A. La vacunación es una historia de éxito, evidentemente que mitiga todas las formas clínicas de enfermedad, son reductoras de enfermedad, pero bueno, ha habido mucha incredulidad, mucho negacionismo a partir de la vacunación del COVID.
Bueno, de todas maneras, me llamaba la atención, y por supuesto que en este caso esto que ocurrió con, por ejemplo, la aparición de un brote tan fuerte de sarampión como esto, que tiene que ver con lo que no sé si en algún momento en qué quedó o si la práctica directamente, digamos, le pasó por encima que había una obligatoriedad de vacunación. No sé si esa obligatoriedad sigue existiendo. No sé, entró en terreno de laxitud, no sé qué pasó y cuáles vacunas hoy siguen siendo obligatorias para el caso de los chicos. Bueno, el calendario nacional de vacunación en Argentina es obligatorio. Uno tiene la obligación de vacunar a sus hijos, ¿no? Aún si usted es un antivacuna, no se vacune usted, pero sus hijos los tiene que vacunar, ¿no? Eso es así, eso está claro. Y eso es penable por la ley, y me parece bien que sea así. Pero lo que ocurre es que a pesar de que nosotros tenemos un excelente esquema de vacunación de hace años, uno de los esquemas de vacunación más completos en el mundo lo tenemos nosotros, la gente es muy reticente a vacunarse, sobre todo con vacunas que tienen mala fama, pero no sé por qué tienen mala fama, pero la tienen. A ver, la historia de los antivacunas data de hace más de 100 años en Inglaterra, cuando hubo esos movimientos antivacunas, ¿te acordás? Para la viruela. Ahí aparecieron. Yo no creo que Argentina tenga un problema con antivacunas. Yo creo que Argentina tiene un problema con gente que no quiere vacunarse, con algunas vacunas, no con todas, con algunas vacunas, por falta de credibilidad. Me parece que se trata de eso. Entonces hay que abocar urgentemente a gente que tenga experiencia, que tenga credibilidad para que se vacune. Yo siempre digo, y vos me escuchaste decir, que si no hubiera muerto el doctor Favaloro aquel 29 de julio del año 2000, y el doctor Favaloro, el que decía a la comunidad tiene que vacunarse para el sarampión, la gente sale corriendo a vacunarse. ¿Por qué? Porque lo dice Favaloro. Claro. Y es un hombre de credibilidad, pero si el que sale es el ingeniero Pérez, que de Puente sabe mucho, pero de vacuna no sabe nada, no se vacunan. Hay que buscar gente que tenga credibilidad, eso está clarísimo. Sí, claro, claro. Me parece que las redes no sé si ayudan mucho por ahí, el impacto, la llegada que tienen las redes, pero la poca credibilidad o que cualquiera sale, no sé, hablando, opinando, dando consejos, esto tampoco me parece que ayuda mucho, ¿no? Sí, por supuesto, hay mucha infodemia. Yo digo que acá la principal pandemia es la infodemia, es decir, el exceso de información que no te permite procesar una información que ya te llega a otra, y sobre todo la infosicación, yo lo llamo así, porque las redes intoxican con mala información, con información no veraz, y la gente consume eso y lo toma como real. Bueno, Antonio, la verdad te agradecemos muchísimo, nos parecía realmente muy importante. Intentamos esto, ir a las fuentes creíbles, verdaderas y que realmente nos pueden dar información veraz para que nos pongamos alerta, sobre todo frente a la aparición ya, así como yo te diría fuerte, de la noticia de esta variante de COVID y que podría llegar a generar algún tipo de inquietud. Así que bueno, realmente me parece realmente importante que podamos acudir a vos en este caso y que tengamos información veraz. Así que como siempre te agradezco. Estoy agradecido. Te agradezco muchísimo. Yo soy agradecido, por favor, Indio, muy amable, que tengan una linda mañana. Lo mismo para vos, muchas gracias, Antonio, un abrazo, hasta luego, adiós, hasta luego, adiós. Adiós.